Antes de empezar con esta exposición, pongámonos a pensar qué significa los hombres salvajes para cada uno de nosotros. Seguramente muchos pensarán que nunca existieron, que son un mito, o que tal vez sí existieron y que eran una especie de monstruos o bestias que iban haciendo el mal por todos los pueblos europeos de aquellas épocas antiguas, pero el día de hoy los vamos a representar según una teoría del autor Bartra, que los representa como hombres bárbaros, que netamente eran europeos y compartían características en común. Para poder demostrar que la teoría presentada en la tesis del día de hoy es real, presentaré una serie de argumentos que están basados netamente en la teoría del autor Bartra, que en su ensayo El salvaje en el espejo nos explica un poco más sobre cómo eran los hombres salvajes y cómo estaban representados, quiénes eran, qué es lo que hacían, qué representaban para aquella época antigua medieval estos hombres. Y a continuación les presentaré una serie de argumentos y finalmente llegaremos a la conclusión de que esta tesis es real. El hombre salvaje era un ser mítico, que estaba ubicado a medio camino entre la naturaleza y lo humano. Era una bizarra mezcla entre la bestialidad y la civilización. Un ejemplo de esta mezcla es que los salvajes medievales de esa época presentaban un tipo físico muy parecido al humano, con características raciales muy similares a la población europea. Las mujeres y los hombres salvajes tenían cuerpo velludo y sus rasgos eran provenientes de Europa. En ocasiones eran representados como gigantes o como monstruos enanitos. Los hombres salvajes eran monstruos, que a su vez significaban mensajes y pruebas de la fuerza divina sobre los cuerpos naturales. Estos monstruos tenían la obligación de pronosticar, mostrar y o predecir lo que Dios haría con los cuerpos muertos. Bien podían ser humanos o no. Este salvaje, en su estado lamentable, no era una creación de Dios. Se trataba de una criatura que cae en su condición bestial de locura. Los hombres salvajes eran una monstruosa fuerza desencadenada de la naturaleza. Estos asaltaban con muchísima bestialidad a los hombres y mujeres de la Europa medieval. Estos monstruos asaltaban sexualmente a las mujeres con toda la cruda carnalidad de una bestia en celo, y eran los caballeros valientes que existían en aquella época quienes iban a rescatar a sus mujeres y se enfrentaban en una lucha para poder sacarlas de donde las tenían presas. Pero no solamente atacaban a las mujeres, sino que también a los hombres, ya que existían mujeres salvajes. Ellas los perseguían, los acosaban y también querían abusar de una manera sexual de estos hombres. Los salvajes medievales eran las personas más solitarias que existían en la Europa medieval de ese entonces. Estos hombres se refugiaban generalmente en los bosques y en las montañas altas en donde nadie los podía encontrar. Esta soledad significaba ser una cercanía con su Creador Supremo. Asimismo, esta soledad fue la que les permitió tener una evolución continua que muchas personas de la Europa de ese entonces no llegaron a conocer. El dominio de los hombres salvajes, quienes se refugiaban en los bosques y en las montañas, era la representación del reino de la muerte. Esto quiere decir que era el escenario perfecto para un enfrentamiento entre los caballeros que iban a salvar a sus damas con estos salvajes. Como hemos podido escuchar a lo largo de esta exposición y después de haber presentado estos 5 argumentos, podemos llegar a la conclusión de que estos hombres salvajes eran seres míticos
que sí estaban representados como un ser monstruoso, cuya habilidad era hacer y predicar el mal hacia las mujeres y hombres de la Europa medieval. Por ende, podemos afirmar que estos enemigos de aquella civilización sí son representados como bestias para justificar la guerra contra ellos. De esta manera, la guerra se reduce a un enfrentamiento entre humanos y los no humanos.